Buen día. Buen día, viceministro. Buen día también al señor Jorge Vergara, director de Proyecto Estratégico. Y de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, comandante Rubén Valdés. Licenciado Muñoz. Arturo Cabrera. Encantado. Y del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, profesor Econi. Aún falta de la Universidad Nacional. Gracias al compañero del MADES, compañeros técnicos y técnicas del Congreso. Esta convocatoria obedece al resultado de los acuerdos arrimados en aquella audiencia pública desarrollada acá en el Congreso Nacional, intentando debatir democráticamente y participativamente para aunar esfuerzos sobre una propuesta de envergadura y que compete a todas las gran parte de las instituciones del Estado y gran parte de la ciudadanía en general, y del Congreso para velar los intereses de todas las partes. Y en ese evento se dio potestad, ya supe, en este caso a la Comisión de Energía que presidimos, para proseguir la continuidad y formar mesas técnicas para tratar de abordar esto en forma participativa. En aquel momento estuvo también el canciller y habíamos acordado y había una buena predisposición en el sentido de que este proyecto ya tenga, no sé si es pausa o retirar, para tratar de discutirlo en forma conjunta. Sobre dos niveles. Uno, el nivel diplomático, porque afecta a varios, creo que 5 estados. Entonces, para tratar de tener un hilo conductor, porque estamos integrados en la región, y el tema de integración pues, es para generar condiciones socioeconómicas, políticas, en donde cada país pueda complementarse para desarrollar, para el desarrollo que uno tiene en sus países. Un primer nivel a nivel diplomático de estados. Y el segundo nivel es con relación al tema socioeconómico ambiental, en donde hay intereses estratégicos en términos económicos y en términos socioambientales. Hay comunidades de pescadores, comunidades indígenas que tienen todo un procedimiento para el abordaje de cualquier emprendimiento, la previa consulta, y comunidades agrarias, municipios, gobernación, etcétera. Entonces es importante que se tenga la mirada global, integral, para que se pueda consensuar un proyecto de envergadura y que pueda beneficiar al desarrollo nacional de nuestro país. Seguro ya voy a dejar hasta tiempo para varias sesiones, reuniones. Y adelanto una cuestión estuvimos casualmente la semana pasada por Villa Oliva, sobre algunas denuncias sobre el tema de producción arrocera. Jarrongo, la GESCO principal. Y entre esa recorrida in situ, también estuvimos hablando en una reunión y casualmente se dio la situación de que pasamos cerca del río Paraguay y había un gran canal. Entonces nos comentaba la gente, los pobladores, que ese canal que se hizo es para alimentar el tema del agua. O sea, todo un trabajo
ingeniería. Entonces, la primera cuestión que me surge, que generalmente muchos emprendimientos económicos, pues acá en Paraguay siempre los estados ya poseen Santo Yapo, y ahora pues tenemos que ajustarnos a las reglas de juego, a los procedimientos. Y enseguida dije, a la pinta, a mí uno quiere decir que en varias partes de la cuenca, 400, ¿cuántos kilómetros del río Paraguay? 542, ya eso es el trayecto de soberano nuestro, ya eso es del río Paraguay. Entonces lo primero que se me cruzó es, a la pinta, a vender de caso, entonces, ¿qué significaría en términos generales sobre el trayecto del río Paraguay en territorio soberano nuestro? Entonces, una cuestión que estuvimos viendo ya en la comisión de ver, para tener informaciones precisas y no hacer juicio de valor sin tener los elementos. Entonces, una primera cuestión es hacer un trabajo interinstitucional de observación de los emprendimientos que hay sobre toda la cuenca del río Paraguay, porque tiene que ver con el tema nuestro. Entonces, lo primero que se me cruza eso. Y dije, acá tienen que entrar los técnicos especialistas en temas de hidrogeología, cantidad de metros cúbicos de agua que entra, entonces puede ser una de las causales ya eso de la bajada del río, además de lo normal, entre comillas, de sequía y compañía. Entonces, ver un poco una cosa para actuar en forma objetiva y bueno, y tomar decisiones políticas institucionales en base a esos intereses, porque eso tiene que ver y afecta al tema proyecto hidrovía Paraguay-Paraná también. Digo, porque 10 emprendimientos de ese tipo significa y que es la oye de viaje. Y me remonta a una experiencia que tuvimos sobre el manejo de la cuenca del Tebicuaro, emprendimiento arrocero, y cuenca del Uagüí, emprendimiento arrocero. No estamos de viaje, oye, Caraparro, tuve la Entonces son situaciones que tenemos que velar entre todos y todas a nivel institucional. Ñangarecoan allí poner la tupaoñi entero en baepágino y velar por los intereses de todos y de todas. Entonces me parece saludar de vuelta la participación en esta iniciativa en la búsqueda de acuerdos políticos de envergadura, que es importante el tema de inversiones, pero tiene que ser ajustado a un desarrollo nacional sostenible en el tiempo. Muchas gracias por la presencia y la participación. Ingeniero Guerrero, saludos, buen día. Buenos días. Sí, hacemos una presentación, senador, y después yo explico un poco el objetivo de esta mesa. Bueno, buenos días a todos. Gracias, senador Sisto Pereira, por esta convocatoria que nos parece muy importante para seguir avanzando en las conversaciones de una manera transparente y participativa en esta cuestión muy importante. Me gustaría precisar algunas cuestiones, ¿verdad? Y sobre todo el saludo del señor Canciller Nacional, el embajador Julio César Riola, porque queremos participar también como parte del Poder Ejecutivo del Ministerio de Relaciones Exteriores en este debate abierto, transparente, inclusivo, sobre un tema que consideramos muy importante, muy relevante para el desarrollo y la integración internacional de nuestro país. Y por sobre todas las cosas, estamos hablando de un plan maestro. Es un estudio, eso quiero recalcar, ¿verdad? Que esta es digamos, un trabajo mancomunado interinstitucional para hacer un estudio, ¿verdad? Y sobre todo en una cuestión muy importante para nuestro país, que es la navegación fluvial, entonces, y el transporte internacional. Y también que dado su convocatoria, señor senador,
Sixto Pereira, este proyecto aún se encuentra en una etapa preliminar de evaluación y por parte de todas las instituciones nacionales competentes que creo que todas están presentes aquí. Y por supuesto, como quiero también reiterar, no contempla intervenciones directas en el río. Estamos hablando de estudios. Y así como usted mencionó, señor senador, también una jurisdicción nacional, el tramo soberano de 542 kilómetros del río Paraguay. Y esto es bajo la soberanía exclusiva de nuestro país. Y la otra cuestión también es, como usted también mencionó, es que estamos hablando de una cuestión que tiene que ver también, que afecta a cuestiones internacionales. Y en este sentido estamos hablando también de una cooperación bilateral con una institución de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América, USACE, y porque tiene una experiencia en manejo del río por más de 100 años. Entonces esto es también una cuestión que es importante y fundamental para el desarrollo de este estudio, de este plan maestro. Entonces hasta ahí diría mis palabras iniciales y muchas gracias una vez más por la invitación. Muy buenos días. Gracias, señor senador, por esta invitación. Es un honor estar con usted y con la amable audiencia. Estamos en representación de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. En puertos tenemos dos tareas misionales. La primera, operar los puertos públicos, y la segunda, mantener la navegabilidad de los ríos. En el contexto de la segunda tarea misional, alentamos los planes que tiendan al mejoramiento de nuestra hidrovía, a la par nuestro pool motor para el comercio nacional e internacional, la importación y la exportación. Por supuesto, dentro del marco de respeto a ciertas premisas fundamentales, que es el uso sostenido y sustentable de los recursos naturales, el respeto al medio ambiente, la integración regional y fraterna, y suscribo las palabras de nuestro viceministro con respecto a este plan que está en una etapa incipiente y nos obliga a hacer una perspectiva de aquí a 5 años, a ver cómo mantenemos la navegabilidad. Los tiempos atmosféricos cambian, el clima cambia, y también suscribo las palabras de nuestro querido senador que habla del uso sostenido y sustentable de nuestros recursos naturales, las precauciones y las previsiones a tener en cuenta y las consecuencias que podríamos tener en el futuro de un mal uso de nuestros recursos. Sé que aliento a esta reunión a seguir adelante, aclarando finalmente también que nuestra tarea misional es mantener la navegabilidad de los ríos y todo lo que sea mejoramiento. Entonces estamos listos a trabajar como organismo técnico. Es todo. Gracias. Buenos días, señor senador. Edgar Patiño, soy enlace diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores con el Congreso Nacional. Así como expresó el señor vicecanciller, el embajador Raúl Silvero, estamos aquí para poder apoyar a todas las gestiones que se realice en este emprendimiento, fundamentalmente para poder también acercar a la sociedad todo lo que ello implica en esta cooperación. Presento los saludos del señor canciller nacional, el embajador Julio Arriola, quien ya asistió en aquella audiencia pública, y hoy a través aquí del señor director de Cuenca del Plata y el señor vicecanciller y mi persona, institucionalmente estamos atentos a poder contribuir en lo que desde nuestra institución podamos llevar adelante para poder llevar adelante este emprendimiento. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión de Energía, senador Sixto Pereira. Muchas gracias por la invitación, señores ministros, señores viceministros, autoridades presentes. El Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, representado por quien les habla, Fernando Becconi, ha sido invitado y agradece la participación de la Comisión de Energía del Senado
y está acompañando, señor senador, la actividad de regulación de lo que hace al mejoramiento de las disposiciones normativas, el acompañamiento a lo que respecta a los dos grandes instrumentos, el Tratado de la Cuenca del Plata y el Tratado de la Hidrovía Paraguay-Paraná, las actualizaciones y sobre todo también la participación de los instrumentos internacionales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la regulación de la navegación de nuestros ríos. Ha acompañado a esta institución y sigue a disposición del Senado para lo que hubiera necesidad, distinguido senador y señores presentes. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Jorge Vergara, director de proyectos, de la Dirección de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Gracias por la invitación a través del senador Sisto Pereira, a toda la comisión, muy agradecido. Gracias a los compañeros. Bueno, nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando en conjunto con todas las instituciones para garantizar la navegabilidad, en este caso, de los ríos, haciendo, como ustedes saben, las inversiones para los temas de dragado y compañía, no solamente del río Paraguay, también tenemos en el Pilcomayo, atendiendo todas las cuestiones que son medioambientales, así que comprendemos claramente la necesidad de trabajar en conjunto entre todos a fin de garantizar el uso sostenible, sustentable de nuestra principal vía de comunicación económica, que es el río Paraguay. Con relación al tema de lo que nos toca hoy, ¿verdad? Nosotros como Ministerio de Obras Públicas estamos revisando todo lo que tiene que ver también con la parte técnica de los insumos que se requeriría para un estudio como este, repitiendo que es un tema básicamente de estudios iniciales, que aquí no hay todavía obras, es todo lo que es estudio, y es muy interesante el enfoque que hemos visto, que es un enfoque integral del río como un elemento de desarrollo para todos, ¿verdad? Para las poblaciones ribereñas, para el medio ambiente, a través de instrumentos que generalmente no se usan en nuestros ríos, como estamos hablando, ¿verdad? Son diques naturales o trampas naturales, ¿verdad? Para el tema de la mejora del tema de la sedimentación. Así que existen elementos que pueden ser muy útiles justamente a lo que se está refiriendo también el senador con relación a la guarda efectiva que necesita nuestro río. Porque hay mucha gente que vive del río bien, pero hay gente que se aprovecha del río. Entonces todos esos elementos son importantes para tener en cuenta en un plan maestro que nos ayude a que realmente las instituciones trabajen en función al manejo sustentable del río, y que creo que es lo que busca esto que estamos haciendo entre todos, porque finalmente vamos a hacer en conjunto con un equipo y con un grupo especial de profesionales paraguayos que se va a especializar en esto y va a llevar adelante esta experiencia. Así que auguro una buena reunión a esto que estamos haciendo. Me parece espectacular que tengamos, que sea multidisciplinario, cuanta más gente se involucre mucho mejor, y podamos quitar, y los criterios que tengamos, ¿verdad? Nos guste o no, o sea o no de nuestra preferencia, es bueno. El debate sobre estos temas es bueno porque nos ayuda a todos a ponernos como una causa. El río es nuestro principal medio de comunicación económica, esa es la verdad. Y tenemos que hacer un buen trabajo sobre este tema, y tiene que ser un elemento de desarrollo. Tenemos que usar más para más cosas. Y creo que de ahí la importancia de un estudio como este, y creo que eso está en nuestras manos. Si nosotros sabemos hacerlo, creo que vamos a poder lograr un buen resultado que a futuro le va a servir a todos los paraguayos, sin excepción. Así que nosotros estamos para eso, estamos discutiendo, ya tenemos las reuniones internas con los demás ministerios, viendo temas de recursos, ajustándonos a las normas que tenemos que ajustarnos. Así que estamos haciendo también ya nuestra parte a nivel institucional con las demás entidades. Y bueno, simplemente eso, y ponernos a disposición para lo que se necesite y la cantidad de veces que se requiera nuestra presencia. Estamos aquí para eso. Gracias.
Buen día a todos los presentes. Muchas gracias al senador Sixto Pereira por la invitación. También a todas las autoridades presentes, a los viceministros y a todos los técnicos presentes acá. Quiero decir solamente que con todo gusto voy a participar en esta reunión. Yo digamos que hablo a título de cátedra, no hablo en representación de la Facultad de Ingeniería y sí como invitado de la Universidad Nacional de Caaguazú. Solamente eso, senador. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, buen día a todos, ¿verdad? Muchas gracias, senador, por la invitación. Autoridades presentes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Obras Públicas, compañeros de trabajos, que todos tengamos buen día y podamos trabajar en pos justamente de la sustentabilidad, ¿verdad? No es fácil, de repente suena lindo, pero realmente alcanzar la sustentabilidad y la sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos y naturales no es fácil, porque también implica limitaciones, ¿verdad? Significa también consensos, también significa tener en cuenta que lo que un sector de repente quiera o vea como positivo puede impactar en otro sector que también depende del río. Entonces, en esta tesitura, en esta situación, yo creo que hay que celebrar una reunión de este tipo, ¿verdad? En el cual podamos intercambiar pareceres. Y bueno, más que nada, y muchas gracias por la atención y seguramente vamos a seguir avanzando en la participación. Muchas gracias. Brevemente, para ubicarnos, ¿qué es lo que nosotros en la Comisión de Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible necesitamos? De hecho que esta propuesta está en nuestra comisión, por lo tanto tenemos que dar criterios técnicos para los tomadores de decisiones, en nuestro caso, que son los miembros de nuestra comisión, o sea que son los senadores los que toman la decisión. Nosotros presentamos los elementos, criterios técnicos. Acá está acompañado, por ejemplo, miembro de otra comisión, el pueblo indígena, también está otros asesores, está también experto en nuestra comisión. Y hoy la mesa técnica se convoca para definir un poco algunos criterios que nosotros queremos manejar, que ojalá coincida con los criterios del Poder Ejecutivo, entendiendo que son poderes diferentes. O sea, un poder del Estado, el Poder Ejecutivo, y otro poder es el Poder Legislativo. Obviamente esto necesita la aprobación del Poder Legislativo presentado por el Ejecutivo. Estamos hablando de este acuerdo que tiene que ser, que data a partir del 2015 en adelante, que el canciller en la última reunión dijo que se iba a retirar y que íbamos a hacer nuevos criterios para el estudio. Si nosotros miramos un poco el mapa, Paraguay es el único país que el 100% de su territorio está en la cuenca del Río de la Plata. Es una ventaja estratégica de todo punto de vista, ambiental, económica, social. También es importante saber de que la alteración, y esos son los criterios que nosotros queremos saber. Lo que está pintado en amarillo es lo que el 100% que corresponde al Estado paraguayo, tenemos plena soberanía. Estos puntitos que ven son, tributarios del río Paraguay. Y necesitamos que el MADE, otra institución, nos diga, en el caso de que, porque el estudio tiene varias fases. Eso está en un informe que presentó Cancillería y tiene su fase. Y en la fase en el momento de que tenga que haber algún tipo de alteración, es importante tener la información de cómo se va a comportar, los tributarios del río Paraguay, en el caso que se haga solamente el 100% dentro del territorio. Aunque el acuerdo habla de
Río Paraguay, Paraná, y Paraná empieza acá recién. O sea que ahí hay tipo un vacío de información que está pasando con toda esta parte, el humedal que mencionó el senador en la zona del Yembucú, ¿verdad? Y acá se ve prácticamente la esponja principal, en este caso el Pantanal, que está pintado ahí en azul, que acompaña todo el trayecto del río Paraguay. El río Paraguay es totalmente diferente al comportamiento del río Paraná. El río Paraná es entre piedra, el río Paraguay acompaña un sistema de humedal, cuya función principal es la regulación del régimen hídrico, y hay otros elementos que hace. Ahora, la pregunta es si la experiencia que se tiene en el río Mississippi por más de 100 años, si el ecosistema es parecido o es diferente. Cualquier estudio se tiene que adaptar a nuestra realidad. Y nuestra realidad, como el río Paraguay lo dice, es totalmente diferente. ¿Qué son los otros criterios? Que acá en esta zona, y acá la doctora va a ratificar, está comunidades indígenas, los Ixir, todo en esta zona, ¿verdad? También está más hacia donde está pintado en amarillo, hay diferentes comunidades que viven del río. Entonces se necesita tener un estudio específico de las comunidades indígenas que acompaña este trayecto por el momento. El criterio de planificación ecosistémico para nosotros como técnicos se tiene que ver la integralidad, o si no, no sirve el estudio. Si no, es un parche, y sobre un parche que se tomen ciertas decisiones políticas, como lo van a tomar los senadores, puede ser de que tenga un vacío de información, y es importante que ellos tengan ese estudio, digamos, el resultado de ese estudio. Otro criterio es cómo se puede comportar los principales tributarios que mencioné en la región oriental. Está el río Apa, Quidabanje, Cuí y demás, ¿verdad? Hasta el Teiguarú, que mencionó el senador, que son tributarios del río Paraguay, pero que no llega hasta la zona que habla el acuerdo, que está pintado en amarillo. También es importante saber criterios técnicos ecosistémicos que tienen los países vecinos, que dice Bolivia, Brasil, Argentina, ¿verdad? Que son los que directamente, y más abajo, porque después Río Paraná hasta Río de la Plata, ¿verdad? Todo es un sistema que se tiene que tener por lo menos una información secundaria. Por eso mencionaba el senador que es importante que desde la Cancillería también, como existen las partes técnicas, saber qué dicen los técnicos referente a este plan que se quiere realizar. Por último, también tenemos que ver los aspectos económicos, que es fundamental. Se menciona siempre de que es el principal vía de transporte, digamos, para la salida de materia prima que se está utilizando hoy día, pero no podemos tener solamente un criterio economicista, sino también lo socioambiental. Esta mesa técnica principalmente nos tiene que decir instituciones importantes que por ley se le otorga como autoridad de aplicación, que es el MADES. O sea, este mapa se realizó en base al mapa hidrológico que tiene el MADES. Entonces es importante, cuando se ven los criterios, el MADES ponga, por ejemplo, y esté en el estudio, lo que se puede y lo que no se puede hacer, siendo ellos autoridad de aplicación, tanto de aguas superficiales como subterráneas. Eso dice la propia ley. El otro criterio en el estudio que nosotros desde la Comisión de Energía, conjuntamente con otras comisiones, es también el comportamiento, cómo puede incorporar o afectar a las comunidades indígenas. Hay dos cosas fundamentales desde el punto de vista técnico, y hoy día que se está hablando del cambio climático que nosotros tenemos que tener.
no solamente es adaptación, sino también mitigación. O sea que hay sectores que están defendiendo solamente que Paraguay se adecue a lo que es la adaptación y dejar un poco de lado el tema de la mitigación. Cuando estamos hablando de comunidades ribereñas, sí tenemos que también tener ese criterio importantísimo que es el criterio de mitigación. Entonces, nosotros estaríamos con esta mesa solicitando información oficial al MADES, a otras instituciones, tanto públicas, académicas, por ejemplo, también importante, por más de que el ingeniero Guerreño habla solamente como cátedra, él presentó un estudio y nosotros creemos que ese estudio debería de actualizarse porque él mismo lo había manifestado en su presentación y por eso es la presencia importante y tendríamos que ver con el senador cómo podemos involucrarle más a la propia academia en términos generales, a la FIUNA en este caso, ¿verdad?, para tener esa información oficial académico que ustedes tienen. Entonces, dicho esto, un poco para graficar de qué estamos hablando y qué es lo que queremos, entonces ya prácticamente ahora me gustaría a nosotros por lo menos saber cuál puede ser la hoja de ruta que marque el MADES por ser la autoridad de aplicación del agua. Entonces, sobre esa base también definir otros criterios socioambientales y sobre todo territoriales en términos de comunidades indígenas ribereñas que viven prácticamente del río y posteriormente ver la parte económica también que es fundamental. Acá yo creo que el senador... De vuelta, gracias por la presencia y ya técnico de definir y solicito licencia para retirarme. Gracias por todo, por la voluntad de encarar un poco este proyecto de envergadura y que será beneficio de todos los paraguayos y paraguayas. Muchas gracias. Bueno, continuando entonces con lo solicitado por el ingeniero Víctor. Bueno, desde el MADES realmente este tema es un tema ya hablado y discutido ya desde hace mucho tiempo, en el sentido de que no es la primera vez que se quiere de repente hacer un estudio sobre el funcionamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná. Sí, es el primero, un poco en más detalle en el tramo nacional soberano, ¿verdad?, que va del APA hasta Pilcomayo. Es la primera vez, ¿verdad? Y bueno, recuerdo que en la presentación disculpe que le mencione ingeniero Guerreño, pero en la presentación de la audiencia usted habló de un trabajo de la empresa Coini, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los trabajos que de repente puede servir de guía o base para un proceso de orientación, actualización de las tantas veces que se hizo estudios de este tipo. Y quizás acá lo que yo veo interesante y también un poco que hay que tener en cuenta es que en el tramo paraguayo primeramente tenemos mucha ausencia de información, de datos hidrológicos, de batimetría, de una serie de informaciones, ¿verdad?, que tienen que ver con la geología y geomorfología del río, una serie de cuestiones que básicamente, bueno, eso es lo que propone la gente de USACE, ¿verdad?, hacer estudios, ¿verdad? Yo creo que en la tesitura digamos, que nos ayuden a tener una línea de base con informaciones certeras, yo creo que va a ser de suma importancia para una posterior, digamos,
fase siguiente en la que tendría que empezarse a hablar de, digamos, de intervenciones o no intervenciones, ¿verdad? De repente tenemos que tener en cuenta que la hidrovía existe. De hecho, es una realidad que si no hubiese sido por esta última sequía de los años secos que tuvimos, nunca se tuvo grandes problemas con la navegación en el país, ¿verdad? Y eso también es un tema que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Hacer una inversión que solamente podría ser útil en cada 50 años. Hay que analizar. Y bueno, en relación a los estudios no hay mucho que decir. Realmente, una lástima que tengamos que recurrir al gobierno de Estados Unidos para hacer estos estudios. A veces hemos hecho todos los estudios con profesionales paraguayos. Pero la situación es esa, ¿verdad? Inclusive podemos ver con instituciones de la región, pero eso ya es una decisión que en su momento seguramente el Estado paraguayo va a tomar y va a definir, ¿verdad?, con relación al acuerdo o no. Pero eso es sí, estos estudios que están acá nombrados son necesarios para cualquier toma de decisión futura o cualquier diseño requerido a posterior. Pero hay una cuestión. Acá todavía, nosotros en el MAS tuvimos una reunión con la gente de la USACE, ¿verdad?, hace, no sé, 10 días, 15 días atrás. Y no nos quedó muy claro el alcance de los temas ambientales que ellos iban a abordar. Y creemos que posiblemente puedan, aún así, con la cooperación de ellos, puedan existir vacíos en cuanto a la información de base ambiental. Porque ellos se enfocan principalmente a lo que es hidrología, ¿verdad?, hidrología del río, ¿verdad?, y también básicamente que tiene que ver con cuestiones, obviamente que el comportamiento del río depende de justamente de la naturaleza geológica por el cual discurre ese cauce. Y el problema del sedimento del río no es una cuestión que tenga que ver básicamente con el sistema hídrico, sino más bien con el manejo del recurso natural suelo, ¿verdad? Si nosotros tenemos una agricultura que no apuesta a la sustentabilidad en cuanto al manejo de la erosión, vamos a tener problemas de sedimentación permanente en nuestros arroyos y ríos. Es más, desaparición de nacientes y con eso desaparición de cauces. Entonces, nos llama la cuestión que, siendo la navegación un tema fundamental para el desarrollo comercial y la economía del país, ¿verdad?, todavía no tengamos una capacidad instalada en el país digamos, poder mantener las vías navegables, a tener dragas en la cantidad y calidad y potencia suficiente como para mantener navegables los tramos de arena sin recurrir mucho a los acuerdos con los países vecinos. Es un tema fundamental también, porque una deficiencia es el mantenimiento de la navegabilidad en el tramo paraguayo, especialmente, digamos, por nuestras condiciones logísticas para hacer el tema del dragado. Y el tema, no tendría por qué ser un motivo inclusive, tiene un trabajo rutinario que tiene que hacer justamente la autoridad de navegación, y sin mucho impacto, o quizás amparado en un solo estudio de impacto ambiental, con un plan de gestión ambiental que se actualice cada tanto, ¿verdad?, y llevar un mantenimiento permanente de las vías en las zonas de arena, ¿verdad? Ahora sí, según la legislación nacional, tocar tramos rocosos sí es otro tema, y ahí automáticamente requiere un estudio de impacto ambiental. Y a esa situación conlleva la necesidad de estos estudios que están antes enunciados acá, como que la USACE propone hacer, ¿verdad? Todos son estudios relacionados hacia cuestiones que tienen que ver con información básica para un futuro diseño de intervención.
Una cosa interesante también cuando hablamos con la gente de la USACE es con qué datos harían los estudios. Tenemos la lectura de los niveles de los ríos, que son manuales. Posiblemente tengan un gran sesgo o error el dato. Y la utilización de datos globales basados en las informaciones obtenidas por los satélites globales, si bien es la manera con que se utiliza y se hacen los balances y los modelos, eso requerirá necesariamente de la instalación de controles y no tenemos estaciones a tiempo real, por ejemplo, en el río Paraguay. Ahora el MAS está buscando, a través de la cooperación del ANA Brasil, la instalación de 2 estaciones en la zona de Puerto Olimpo, posiblemente, o sea, en el tramo compartido con Brasil, ¿verdad? Para la instalación de 2 estaciones a tiempo real. Y lo ideal sería que tengamos estaciones a tiempo real a lo largo y ancho de los ríos navegables del país, para poder tener justamente la base de información necesaria para hacer estudios realmente ajustados a la realidad nacional. Lo que no digo que estos estudios que la USACE propone no sean válidos, son sumamente válidos. Yo creo que es la manera de empezar, ¿verdad? Pero tenemos que tener la capacidad como país también de tener los datos monitoreados a nivel nacional a tiempo real, ¿verdad? Es impresionante la base de datos que tiene Brasil de los ríos que están en su zona de influencia. Argentina también algo tiene, pero Paraguay no tiene casi nada en cuanto a datos hidrológicos de los ríos. Estamos empezando a instalar estaciones, por ejemplo en el río Tiaiguari tenemos 2 estaciones, tenemos en el Igaú, ¿verdad? Todo a pulmón, ¿verdad? Pero realmente faltaría como una organización, especialmente en los ríos navegables, de tener un sistema de monitoreo y un sistema de batimetría permanente. Por lo menos 2 o 3 años hay que hacerla, cada 2 o 3 veces en el año hay que hacer la batimetría y sacar también mapas náuticos, ¿verdad? O sea, no solamente la navegación va a mejorar con intervenciones directas del río, sino que también va a mejorar a través del mejoramiento de la información disponible del comportamiento del río, a través de mapas, a través de buena señalización, balizamiento, manejo de suelo en la zona productora agrícola, ¿verdad? Entonces, es un conglomerado de cosas que obviamente escapan a lo que es esta propuesta de USACE, pero como país deberíamos de pensar así y tener una visión de este tipo para buscar una sustentabilidad, ¿verdad? O si no, siempre vamos a estar recurriendo a la ayuda de terceros. Y, en fin, desde el punto de vista de la consulta que Víctor dijo, ¿qué pasaría con el comportamiento de los ríos, de los arroyos? Bueno, todo eso depende justamente del resultado de estos estudios y después de las ulteriores o posteriores ideas de intervención que se tengan que hacer, ¿verdad? De hecho que, como ya les dije, hoy día tenemos hidrovía. Ahora, si queremos nosotros adaptar las condiciones de navegación, o sea, adaptar el río a la navegación, a los buques o las naves, siempre eso va a tener un incremento en el impacto ambiental. Pero si queremos adaptar los buques a las condiciones naturales del río, eso siempre va a tener un menor impacto ambiental. Y son cosas que se van a tener que decidir en su momento, ¿verdad? Y otra parte también está la parte económica. Ahora, si vamos a hablar de estudios, tendríamos que hacer estudios no solamente de diseño de ingeniería, sino también desde el punto de vista de la ventaja de con o sin proyecto, ¿verdad? Un análisis económico, una de factibilidad, ¿verdad? Que nos conduzca a eso, a un estudio de factibilidad, ¿verdad? De con o sin proyecto.
una cosa fundamental, es toda obra que se haga en el río va a tener que tener repago, de algún lado tiene que salir el mantenimiento, el costo del mantenimiento de esa obra, ¿verdad? Porque el mismo momento que uno introduce una estructura al río, lastimosamente hoy día tenemos un invasor que es el mejillón dorado. Desde el mismo momento que metemos la obra, esa obra ya va a depreciarse por la presencia de ese mejillón. Entonces, son cosas que hay que poner sobre la mesa, discutir, ¿verdad? Y por eso me gustaría que si alguien tiene el estudio completo de COINI se desempolve un poco eso y podamos debatir también los alcances. No digo con el tema de la cooperación con USACE. USACE son claros, ellos vienen para hacer estudios hidrológicos, ¿verdad? Y no sé cuál sería el alcance realmente de los aspectos ambientales o socioeconómicos que ellos plantean hacer, pero ahí está digamos, la incógnita, ¿verdad? Que desde el punto de vista ambiental se plantea y deberíamos de ver qué respuesta le podemos dar, ¿verdad? Como mesa de trabajo, ¿verdad? Porque intervenir sobre el río Paraguay en ese tramo tiene sus impactos ambientales, sociales y especialmente sobre la parte de peces, ¿verdad? La pesca, cómo puede ser afectada o no. Pero eso son ya en función, como les digo, de las eventuales alternativas de intervención que de repente la cooperación norteamericana nos pueda plantear, ¿verdad? A fin de cuentas va a ser el Estado paraguayo y todos los paraguayos lo que decidamos la situación final de nuestro río. Y bueno, muchas gracias. Antes de pasarle acá a la Cancillería, ¿sí, doctor? Gracias, doctor. Gracias por la presencia. Una respuesta por parte de Cancillería. En la audiencia pública, el senador Silva Facetti tocó un punto muy importante, que era esto no es una cooperación, o sea, se le va a pagar. Entonces va a ser un contrato. Y lo que mencionaba el senador Silva Facetti es por qué no se le pide como donación, por qué tenemos que pagar nosotros, ¿verdad? Eso era el cuestionamiento que hizo el senador Silva Facetti y creo que eso debería de tener una respuesta. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿hasta qué punto nosotros tenemos certeza de que los países vecinos quieran colaborar con la información técnica? O sea, nosotros somos países en la región, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay. Acá el ingeniero estaba mencionando que hay suficiente información. Entonces, ¿hasta qué punto ellos van a compartir una información con un Estado que no es miembro de la Cuenca del Plata, ¿verdad? O sea, que son cosas que el Poder Ejecutivo debería de tener respuesta, inclusive el MAE debería de, como parte del Poder Ejecutivo, debería de tener esa respuesta. Son cosas que nosotros por lo menos quedó, y después de la audiencia pública quedó instalada. Y si se va a hablar de una nueva presentación, si es cambiar la fecha, hacer un ajuste y sigue siendo no una cooperación, sino va a ser tipo un contrato, ¿hasta qué punto nosotros como Estado podríamos arriesgarnos a eso, sabiendo y teniendo la información que los Estados miembros de la cuenca del Río de la Plata tienen suficiente información? Y hasta qué punto, qué certeza tenemos de que si se hace ese contrato ellos van a colaborar con la información. Estamos hablando de información técnica. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenos días para todos. Voy a tratar de responder a las preocupaciones que fueron vertidas ya en ocasión de la audiencia pública.
Me voy a referir en primer lugar al financiamiento. El financiamiento es un tema que aún está pendiente, el Poder Ejecutivo aún está auscultando la fuente de financiamiento. Una de las alternativas del financiamiento que estamos evaluando es efectivamente la cooperación internacional, así que esa posibilidad, esa única posibilidad de que sea de que el proyecto sea financiado con el presupuesto nacional íntegramente es una de las posibilidades que estamos evaluando, ¿verdad? En efecto, estamos auscultando fuentes de financiamiento y, como le mencioné, una de las alternativas es la cooperación internacional. Eso está consignado en el proyecto de memorándum de entendimiento que está siendo actualmente analizado por las instancias competentes del Poder Ejecutivo. Respecto a la colaboración con los países, con los demás estados ribereños, quisiera informarle que el intercambio de información técnica no es una expectativa, es una certeza que hoy tenemos. Los estados parte del Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata intercambian permanentemente información técnica respecto a varios aspectos que hacen a la cuenca. En ese ámbito está el Ministerio del Ambiente representado. En efecto, el ingeniero Silvero es uno de nuestros representantes alternos ante esa instancia. Y en ese ámbito se ejecuta un permanente ejercicio de intercambio de información respecto a varios temas que hacen a la cuenca en sí, ¿verdad? Y para tranquilidad de todos, USACE también participa hoy en día en ese ejercicio, ¿verdad? El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos también está participando en un programa específicamente en colaboración con todos los estados ribereños en ese ámbito, todos los estados que formamos parte del Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata. Así que desde el ámbito de competencia nosotros continuamos propiciando ese ejercicio de intercambio de buenas prácticas desde una perspectiva muy colaborativa. Tratamos de subsanar también esas diferencias en la capacidad instalada a nivel local y en efecto varias de las instituciones, específicamente de Brasil y Argentina, no solamente colaboran con nosotros para tratar de llenar esos espacios y esas diferencias y esas asimetrías en cuanto a capacidad instalada, y entendemos y creemos que vamos a seguir teniendo la garantía de que esa colaboración va a persistir. Es un ejercicio que de hecho se aplica. No sé si respondía a su consulta. Sí, y también al ingeniero Guerreño, después de esa presentación que hicieron, una actualización de esa información que se presentó, en qué tiempo se necesita para actualizar. O sea, importante una visión de la academia. Y ya tenemos la parte que usted presentó. Pero usted mismo dijo de que habría que los datos actualizar. ¿Qué tiempo puede llevar para esa actualización? O si se incluye dentro de este acuerdo, o la academia tiene que hacer algo independiente, por llamarlo de alguna forma. Y después, lo otro es para la parte, sobre todo para la doctora, los territorios indígenas, cómo debería ser el procedimiento por parte del Ejecutivo, cuando sabemos que en todo ese trayecto existen comunidades indígenas. ¿Qué tendría que tener en cuenta el Ejecutivo para este proyecto, para incorporarlo a ellos, no solo en la adaptación, sino también en la mitigación? Sí, tratando de responder concretamente, ingeniero, el estudio requiere actualización solamente en datos tales como cantidad de embarcaciones, cantidad de puertos actualmente existentes, volumen de mercaderías transportadas
y básicamente por allí todo el resto del estudio está plenamente vigente. No ha cambiado absolutamente nada. Ahí sugeríamos, por ejemplo, la posibilidad de limitar el compromiso de la ANNP, por decir una cosa, ¿verdad? No cambió nada, ¿verdad? Se sugería la creación de un ente regulador, ¿verdad? Así como Conatel, etcétera, ¿verdad? Está todo igual, sencillamente esos números, es una cuestión de casi de mero trámite. El análisis de los estudios y de los modelos matemáticos está allí, está hecho, ¿verdad? Digamos que es muy poco lo que se puede mirar de actualización. En cuanto a tal vez la parte de calidad del agua, podría ser, por el volumen de embarcaciones navegando que fue aumentando, ¿verdad? Pero hasta allí, el resto está, así es. Gracias, ingeniero. Doctora. Y bueno, en realidad que a mí lo que me preocupa un poco es el tema de la consulta previa libre e informada, ¿verdad? Así que realmente hay tantas embarcaciones nuevas que están por esos lares y los indígenas se asustan un poco todavía hasta este momento, ¿verdad? Y cada día están llegando más y más gente por esos lugares, ¿verdad? Ellos no tienen idea de por qué ni para qué. Nadie les consultó si pueden pasar cerca por lo menos de sus territorios, ¿verdad? Así que estamos un poco a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir acá, ¿verdad? Incluso estamos también frente a las nuevas construcciones de puentes, que en realidad está preocupando muchísimo a las poblaciones indígenas, porque está como que es una invasión a la privacidad de los pueblos indígenas del Paraguay. Han llegado de repente y nadie les ha consultado si esos puentes pueden cruzar sus territorios, ¿verdad? Porque no solo hablamos sí de agua, pero también de ese territorio pegado al agua, porque es en realidad su hábitat natural. Así que eso también un poco tendríamos que tener en cuenta de qué hacemos con estos tantos puentes que en este momento se están realizando, sobre todo en el Alto Paraguay, ¿verdad? Así que bueno, estamos esperando a ver estamos a la expectativa de qué ocurre, ¿verdad? Pero sí creemos que tiene que existir una consulta previa libre e informada para cualquier cosa que pueda tener, para cualquier cosa que tiene que ver con los pueblos indígenas del Paraguay, porque es una ley, ¿verdad? Así que estamos expectantes a ver qué ocurre en esta reunión y en todas las que seguirán, ¿verdad? Gracias, doctora. Eso quiere decir de que en esta nueva propuesta que se va a hacer desde Cancillería seguramente, se tendría que tener en cuenta lo que está planteando por parte de la autora, porque en el documento anterior que pasó por nuestra comisión no contemplaba eso. Entonces, en esta nueva propuesta seguramente eso se va a tener en cuenta, autor, así es. Y para el sector, ahí, señor Muñoz, Ministerio de Obras Públicas, ¿qué podemos presentar? Gracias, ingeniero. Bueno, yo quisiera dar una visión un poco más amplia. En primer lugar, creo que justamente lo que se pretende con este estudio o con un estudio que se haga de manejo, que es lo que no tenemos en realidad, vamos a poder dar respuesta a todas estas interrogantes sin preconceptos. Ocurre lo siguiente. Nosotros en el 88 empezamos este tema de hidrovía con un concepto de integralidad. Y ese concepto de integralidad de los 5 países obviamente tuvo una dinámica en el transcurso de los años, principalmente no por el tema técnico, sino por el humor político, por las políticas regionales que van cambiando, cosa que muchas veces algunas podemos manejar y otras no. Ahora vamos a las cifras.
Nosotros estamos hablando de un estudio en 543 kilómetros o 542, siempre hay esa dicotomía, no sé por qué nunca nos ponemos de acuerdo, pero son 543 kilómetros, que es el 15.8% del Tratado de Hidrovía, que es 3.442 kilómetros. Ese es nuestro territorio o nuestra área soberana. Argentina tiene 1.240, Brasil tiene 438. En conjunto, en los tramos compartidos, nosotros tenemos 1.371 kilómetros con Brasil y con Argentina, los 438 más, y hacemos un 40% de la hidrovía. Con lo cual, bueno, vamos a hablar de cuál es el área de incidencia real del Paraguay. En tramos compartidos al norte, con Brasil, en el tramo compartido al sur con Argentina, en donde volvemos otra vez a pretender, que es lo que se firmó el 26 de junio del 92, de emprender acciones conjuntas, consensuadas, con concepto de sostenibilidad en todos los aspectos que citó el ingeniero que acaba de mencionarse en el tema económico. La institucionalidad es otra cosa que está más en la decisión de cada uno de los países, la protección de las comunidades ribereñas, no solamente las indígenas, las comunidades ribereñas en general son las que hay que preservar en todo esto. La flota ha tenido una dinámica de crecimiento exponencial desde los años 90, empujando por la demanda. Las condiciones hidrológicas del río sí variaron, porque el río no tiene las mismas condiciones que tenía hace 30 años cuando nos sentamos a discutir este tema. Entonces, en definitiva, yo creo que deberíamos, ya que tenemos la oportunidad de esta audiencia donde justamente, como usted bien dijo, otro poder del Estado, y en donde hay intervenciones, la que mencionó el senador Cito Pereira al comienzo, por ejemplo, el tema de Villa Oliva, eso es tramo compartido, solo para citar, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que los enfoques son multidisciplinarios, son multiconceptuales, y de alguna manera nosotros, si avanzamos en la posibilidad de que alguna vez tengamos un manual de qué hacer, cómo hacer, que se va a hacer en conjunto, porque la idea, por lo menos hasta donde nosotros, y como se dijo, estamos en una etapa incipiente, se ha insistido mucho en la participación de los profesionales paraguayos. Esto no es comprar una receta de alguien y que nos diga así se hace la torta. Esto es sentarnos a trabajar sobre antecedentes, y coincido con el ingeniero, muchas veces nuestras estadísticas son pésimas. Y en toda Sudamérica las estadísticas son pésimas. Cuando uno trata de trabajar y dar un resultado de un estudio, lo primero que tenemos dificultades son en nuestras estadísticas, que no son confiables, incluso en las instituciones internacionales. Entonces, la idea un poco sería tomar nota de las inquietudes, de los abordajes, porque al final, en la cooperación o en el contrato o la figura jurídica que finalmente se dé para esto, entendemos y coincidimos que todas las partes y todas las inquietudes tienen que estar involucradas, pero dentro de un esquema pragmático, dentro de un esquema sin preconcepto, que nos permita realmente caminar en un sentido, porque a mí me asusta cuando seguimos hablando después de 30 y pico de años, porque esto empezamos a hablar hace casi 35 años. ¿Qué pasa si no tenemos proyectos? Resulta que Argentina ahora está trabajando en su tramo soberano de 1.240 kilómetros de extensión en un nuevo proceso de concesionamiento donde no ha hecho ninguna consulta al Paraguay, ni le interesa lo que dice Paraguay. Y ahí entra otra vez el tema de la Cancillería, que fue el primer punto que expuso el senador, que es justamente lo que nos engloba y donde tenemos que ir por lo menos, bueno, nosotros Paraguay, este es nuestro plan. ¿Qué está haciendo Argentina?
ese concepto de integralidad que se da a través de reuniones periódicas en la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía y en la Comisión del Acuerdo, son los elementos que nosotros tenemos, entiendo, desde el punto de vista operativo, porque no quiero entrar en el tema económico, porque el tema económico es para debatir. Nosotros, a pesar de ser el país más chico que firmó aquel acuerdo, tenemos el 90% del transporte de la carga, y esa quizás sea una de las ventajas que tiene Paraguay a la hora de sentarse a negociar con dos gigantes como Brasil y como Argentina, porque abastecemos, satisfacemos la demanda de transporte de Brasil y abastecemos a los puertos de Argentina. Y el enclave es justamente la flota paraguaya. Entonces, ese otro tamiz, es otro abordaje. Entonces, yo quisiera proponer a esta mesa técnica que las inquietudes, las cuestiones como la que acaba de mencionar la doctora con respecto a la población indígena, las localidades ribereñas, el tema ambiental, hay un montón de temas que tenemos que abordar, pero tenemos que empezar con algo, porque cuando empezamos con los preconceptos, yo les digo con mucha franqueza, porque me toca estar en este proyecto desde el año 88, parece que siempre le buscamos algún pero para no hacer nada, y seguimos sin saber en forma integral cuál va a ser la posición del Paraguay en algunos temas fundamentales. Y eso realmente constriñe muchas veces no solamente el desarrollo y la mejor situación socioeconómica de esas poblaciones indígenas y ribereñas, sino de todo el conjunto de la región. Porque nosotros ahora tenemos otro proyecto que tiene el mismo carácter logístico que la hidrovía, que es la ruta interoceánica. Una ruta interoceánica de casi 600 kilómetros en nuestro territorio, con una afectación real, ¿no es cierto? Y con una perspectiva de solución logística a toda la región, ¿verdad? Entonces, esas realidades son las que hay que aterrizar y tener proyectos serios para enfrentarlo. Es lo que me permito decir, ingeniero, y gracias por la participación. ¿Cómo no? Bueno, realmente nosotros nos encontramos, por decir así, en el frente de la trinchera trabajando en estos temas en el río. Y vemos la imperiosa necesidad de mirar toda esta situación como desde el punto de vista integral. Realmente en algunos casos hacemos con la mejor intención y con el mejor esfuerzo en conjunto con los compañeros las soluciones que en algunos casos son parches, ¿verdad? Porque cada año tenemos las mismas situaciones, ¿verdad? Y estamos gastando y tenemos que buscar algunas soluciones que tienen que ser a futuro sostenibles. Y vuelvo a repetir el tema de sostenibilidad, ¿verdad? Y eso solamente vamos a lograr sentándonos y trabajando en conjunto en todas estas medidas que se están mencionando aquí. Realmente cuando podamos sentarnos en conjunto y tener una misma intención entre todos. A ver, podemos diferir en opiniones, podemos diferir en enfoques, pero lo que no tenemos que diferir es en la búsqueda de la solución que todos queremos, ¿verdad? Todos queremos una solución definitiva para el tema del río, un plan que nos ayude a futuro, a cómo lo vamos a manejar, que esté involucrado el tema ambiental, que esté el tema de ingeniería, el tema de obra, el tema indígena, el tema social. Yo creo que todos esos enfoques tenemos que tener. O sea, creo que esta es una brillante oportunidad para que todos estos enfoques enfrente el plan maestro. Nosotros estamos teniendo en cuenta el plan maestro como el plan que a futuro o a largo plazo nos va a servir para el manejo de toda la cuenca. Principalmente lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Después tenemos las otras soluciones que ustedes saben que estamos viendo, el tema de la alianza público-privada, el tema del dragado que hoy se está haciendo, que son soluciones que son de corto y mediano plazo, pero una solución como la que estamos viendo en este caso, con USACE,
yo creo que involucra todos los elementos. Y si no involucra todos los elementos es porque nosotros no queremos nosotros no nos involucramos a que entre todo. Yo creo que lo que están haciendo desde la comisión es muy importante porque nos va a permitir, cuando nos sentemos a hablar y continuemos trabajando sobre el proyecto, se incluyan todos estos temas. Eso es lo que tiene que terminar, lo que tiene que pasar al final, que todos los temas se metan dentro del estudio y se puedan considerar, principalmente lo que tiene que ver con el tema de navegabilidad y lo que tiene que ver con relación al río, ¿verdad? No vamos a buscar la solución de todos los problemas a través de porque no es así tampoco, ¿verdad? Pero sí, en lo que respecta a este tema en específico, tenemos espacio para trabajar y tenemos que entrar todos juntos a trabajar. Entonces, nosotros, repito, que estamos de la trinchera trabajando y en estos temas de dragado y que vemos los temas, yo creo y nos parece muy importante que todos participemos y veamos las soluciones que deben darse finalmente a futuro para estos temas. Sí, gracias. Antes de darle la palabra al ingeniero Guerreño, importante que Cancillería, ese tipo de acuerdo que llega acá al Senado, no se modifica, se acepta o se devuelve. Entonces es importante cómo se va a retirar y se va a hacer uno nuevo, tener en consideración, digamos, la sugerencia que está teniendo acá, justamente para que el Poder Ejecutivo, por lo menos en lo más mínimo, pueda prever. Hay algunas cosas que no se va a prever, otras cosas que sí. El tema, por eso yo mencioné lo del senador Silva Facetti, la parte financiera. Eso es un trabajo que ustedes tienen que, si viene de la misma forma, corre el riesgo otra vez. Si no se tiene en cuenta las comunidades indígenas con el tema de la consulta, va a ser un problema acá otra vez en el Senado. Entonces, esta mesa técnica es para ir minimizando posibles situaciones que se puedan dar dentro de ese acuerdo. Porque en esa reunión de la audiencia pública, nadie estuvo en contra del estudio. Eso tenemos que tener en cuenta. Y siempre se mencionó, y en el informe que vino de Cancillería, que tenemos nosotros, justamente hablaba del estudio. Pero el anterior acuerdo que está acá no tiene en cuenta ciertas cosas que ya salió en la audiencia pública. Por eso es importante, digamos, tomar nota de los posibles escenarios que se puede plantear cuando vuelva otra vez la propuesta. Hay una pregunta concreta también. ¿Qué tiempo se va a llevar para presentar una nueva propuesta? ¿Verdad? Teniendo en cuenta, considerando todos estos aspectos que se mencionó acá, para que nosotros también podamos acompañar a través de la mesa técnica el trabajo de ustedes, ¿verdad? Antes de la respuesta ahí, el ingeniero Guerreño quería. Adelante, ingeniero. Sí, gracias, ingeniero. Realmente, desde el punto de vista técnico, hay muchas cuestiones que comentar. Ahora, yo como ciudadano quisiera hacer un poco algunos comentarios, si me permiten, con respecto a la gestión en sí, que es lo que a mí me preocupa. Acá hay una ley, que es la 1066 del año 65, que encomienda toda la gestión del río a la institución técnica ANNP. Eso ha sido cambiado por un decreto y se pasó al Ministerio de Obras Públicas. Ese es un primer problema de gestión. Habría que empezar por revisar la ley de la ANNP y, por supuesto, pensar allí en lo que corresponde a alguna suerte de ente regulador de los puertos privados. ¿O no tenemos acaso todo el crédito de las exportaciones de cocaína con cargo a los puertos privados? La mayoría. Entonces, el tema de la ley de la ANNP debe ser revisado. Y yo me preguntaría, ¿quién debe hacer los estudios? La ANNP. Entonces, con menos de la mitad de ese costo,
del que se habla se puede potenciar de vuelta la ANNP. La ANNP no tiene hoy un solo ingeniero. Los ingenieros con experiencia se han jubilado todos. Y la ANNP, que fue siempre el señor Dos Santos, que me va a poder confirmar, ha sido siempre desde el año 70 una escuela de ingenieros fluviales. Hoy eso se ha perdido completamente. Entonces, yo diría, desde el punto de vista de la gestión, me preocupa un poco primero la ley de la ANNP. Perdón, le quiero aclarar que yo no soy el señor Dos Santos, ¿eh? Oh, bueno, perdón. Discúlpeme, pero me parece que usted está confundiendo las cosas. No, porque como me mencionó diciéndome un apellido que no me corresponde. No, correcto. Perfecto, con las disculpas del caso, ¿verdad? Lo importante que quiero rescatar es la cuestión de la parte técnica de la ANNP, ¿verdad? Es la parte que me interesa. Y después, con respecto a la parte técnica, coincido totalmente con las ideas acá del director de recursos hídricos. Los datos deben ser realmente actualizados y completados. Tenemos un periodo de más de 10 años de aguas bajas. Entonces, ¿cómo hacer un plan de dragado con años de aguas bajas? Acá como mínimo hay que esperar que vuelva a un periodo de aguas altas, estudiar ese nuevo periodo de aguas altas, a ver cómo se compadece de los anteriores periodos de aguas altas y recién allí pensar en algún plan. Entonces hay muchas cuestiones que podrían mirarse en ese estudio, y entonces diría yo que lo más importante de esta reunión sería saber cómo se va a compaginar las ideas o las propuestas para el nuevo, digamos, alcance del estudio. Eso por el momento, ingeniero. ¿Sí? Gracias. Sí, la Cancillería. No, yo voy a hacer referencia a lo que estrictamente le compete a la Cancillería desde la coordinación de este proyecto. Y el primer comentario respecto al tema del intercambio de información en el ámbito de la Comisión del Acuerdo. En efecto, nosotros, y eso es una de los objetivos principales de la Cancillería que lo impulsa activamente, propiciamos un mecanismo de intercambio de información sobre las intervenciones que realizan los estados signatarios del acuerdo en sus respectivas, en su ámbito de jurisdicción interna. Así que ese ejercicio también se hace. Efectivamente, nosotros tenemos planeado avanzar en informar respecto al estado de situación de este proyecto, y en ese mismo sentido recibimos información de las intervenciones que planean los demás estados signatarios en sus respectivos ámbitos de jurisdicción nacional interna. Respecto al plazo para la presentación del memorándum de entendimiento, el memorándum de entendimiento hoy está siendo objeto de estudio por parte de las instituciones nacionales. No podría comprometerle un plazo. Naturalmente, la inmediatez y la persistencia de las condiciones de navegabilidad hacen a que nosotros impulsemos este proceso de la manera más diligente posible para tener un resultado en el menor tiempo posible. Sin embargo, no podría comprometerle un plazo porque, bueno, las instancias, cada una de las instancias institucionales competentes siguen revisando el texto del proyecto de memorándum de entendimiento y un elemento imprescindible que está contenido en ese documento es la necesidad de identificar la fuente de financiamiento, que entre otras estamos previendo que sea cooperación internacional también. Sí, excelente. O sea que para ir un poco redondeando ya, nos gustaría nosotros tener, si es que las instituciones aquí presentes trajeron un tipo de información actualizadora, porque ya la presentación ingeniero ya tenemos, también acá del MA, del ingeniero Silvero, también la Cancillería, o sea que tenemos, si hay información nueva, nos gustaría tener acceso, porque
una de las... Sí, sí. Solamente para aclarar, nosotros efectivamente hay dos componentes. La Cancillería se ocupa de la parte jurídica del memorándum de entendimiento y estamos trabajando desde la instancia técnica en los componentes técnicos del proyecto, que es parte del informe que nosotros elaboramos en conjunto con este equipo interinstitucional y presentamos. Esos componentes técnicos fueron socializados a todas las instancias y a todos los actores relevantes que identificamos. Últimamente lo compartimos también con el ingeniero de la cátedra de la FIUNA. Sí sería bueno que nos presenten comentarios y sugerencias por escrito a ese documento, de manera tal a que nosotros podamos responder a su consulta y a su propuesta de que esas perspectivas sean efectivamente incorporadas en esos componentes técnicos. Sí, en ese sentido se remitió el documento también al INDI, porque por lo que estamos escuchando sería importante que ellos también institucionalmente den su opinión referente a la consulta que se les tiene que... Todo proyecto, dice, o sea, el Poder Ejecutivo está obligado, o cualquier proyecto que tenga que presentarse, tanto público como privado, estamos obligados a realizar la consulta libre, previa e informada. Y el protocolo firmado por decreto firmado en el 2018, el INDI que debe realizar esa tarea, entonces es importante que se le derive eso al INDI también. El rol fundamental nuestro es justamente hacer las normativas, modificarlas, crearlas, pero la otra obligación nuestra constitucional es dar seguimiento al cumplimiento de esas normativas que se aprobó y se promulgó por el Poder Ejecutivo. Por eso es que nosotros instalamos esta mesa técnica, no con el objeto de poner, como quien dice, palo a la rueda, sino ir viendo cómo justamente para que en el momento de que llegue nuestra comisión tenga esta información que nosotros, desde el punto de vista técnico, como mencioné, necesitamos, porque finalmente la decisión política lo toman los senadores, ¿verdad? Pero nosotros estamos obligados a presentarle toda la información. Ese es nuestro rol como miembro de la comisión, tanto nuestra comisión como también la Comisión de Pueblos Indígenas, ¿verdad? Sería importante que el INDI también dé su opinión al respecto. Otro punto importante que estábamos mencionando también es el MADES. Acá es fundamental que se dé su tiempo, no solo la Dirección de Recursos Hídricos, sino todas las direcciones, porque ellos son también lo que la autoridad de aplicación de la famosa ley de pesca, que vive los pescadores, justamente con el Ministerio de Desarrollo Social, creo que tengo entendido. Y el documento sí tiene en cuenta y habla sobre los pescadores, porque yo vi el informe de Cancillería y habla de eso. Entonces, las instituciones que tienen que ver con esa, digamos, con los pescadores, es importante que se tome su tiempo también, porque del contrario después la asociación de pescadores vienen acá y hace tipo un lobby con los senadores y otra vez puede eso atrasar cualquier análisis que se tenga. Y ahí el MADE con el Ministerio de Desarrollo Social, creo que ellos tienen sobre el tema de la ley de pesca, el tema indígena ya vimos. Y lo otro es que los acuerdos que están firmando el Paraguay a nosotros nos preocupa, porque el Acuerdo de París salió por ley acá. Y por eso yo mencionaba el tema de tanto de adaptación como de mitigación, que se tenga en cuenta. Y otra vez eso tiene que revisar otra dependencia, tanto de Cancillería como el del MADE, referente al cambio climático, ¿verdad? Aparentemente no tiene mucha relación, pero sí lo tiene porque acá se hizo la ley y nosotros leemos y vemos los compromisos que se tuvo, y debemos que dar seguimiento justamente al MADE para que se cumpla con eso, y por supuesto también Cancillería, que son nuestros principales negociadores en estas cumbres, ¿verdad?
Eso es solamente a modo de ir viendo un poco por dónde debería ir la documentación que ustedes están mencionando, ¿verdad? Y ahí fundamental la academia, que ya se remitió, y entonces el MADES. Yo creo que nosotros, independientemente también a esta convocatoria, el Poder Ejecutivo y los sectores que tienen, digamos, interés en este acuerdo, nosotros vamos a proseguir también porque necesitamos de información y sobre todo información oficial, que ahora con este proyecto es que se va a generar, ¿verdad? Porque es un estudio, pero al hacer el estudio tenés que tener todos estos componentes que están saliendo y actualizar. Yo me acuerdo que creo que tenía 30 años por ahí cuando empezó el tema del proyecto de hidrovía que menciona del ámbito socioambiental. Siempre acompañamos nosotros el proyecto de hidrovía, no es nuevo para mí. A partir de ahí el país tomó muchísimos compromisos a nivel socioambiental y eso es importante tener en cuenta porque ya vimos que el documento que se presentó acá, esto primero no reunía todos los requisitos, digamos, que ahora se quiere rectificar y que sea con esos criterios que se está mencionando. Entonces, yo no sé si alguien más quiere intervenir. Sí, Celso, ahí está. Tú. Otro por acá para ir cerrando porque nosotros después tenemos reunión de la comisión. Sí, brevemente, con respecto, celebro esta reunión técnica porque entramos todos los que de alguna manera estamos involucrados en el estudio o los estudios hidrológicos, hidrogeológicos y ambientales. Y tomo la palabra acá del director de recursos hídricos porque realmente fue una presentación bastante sencilla, rápida que hiciste, Silvero, y dejaste sobre la mesa algunos puntos que hay que analizar. Pero hay un criterio que no se tocó acá y que me preocupa muchísimo y quisiera que se tome nota, sobre todo al ejecutivo que va a hacer un seguimiento. La línea amarilla que se ve ahí en el mapa de Paraguay tiene una influencia muy importante sobre los acuíferos que existen tanto en la región oriental como en la región occidental. Entonces, esos criterios hay que tener en cuenta para evitar problemas futuros si nosotros llegamos a, entre comillas, tocar el río Paraguay. O sea, los impactos que podrían ocurrir no precisamente pueden ser impactos superficiales, sino también impactos subterráneos que podrían agravar la situación de escasez de agua dulce que tenemos actualmente en los acuíferos. El acuífero Patiño, que está ahí cerca nomás, tiene se ha reducido por lo menos un 30, 40, 50 metros del nivel freático que tiene desde hace 20 a 30 años. Entonces es importante tener en cuenta eso, cuál sería el comportamiento en caso de que se intervenga el río Paraguay en esa zona. Yo creo que hay que practicar un poco con modelos matemáticos para jugar un poco qué es lo que podría pasar, pero es fundamental de que el estudio se haga y sea integral. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una sola parte y no conocer las consecuencias tanto agua arriba como agua abajo del río Paraguay, que es muy importante. Hay que buscar una cooperación a nivel Cuenca del Plata. Yo sé que hay muy buenos técnicos ahí reuniendo todos los datos y la información que tienen, que sería muy importante. Y yo quería agregar eso, Víctor, a los criterios que estabas comentando justamente de lo que hay que tener en cuenta para el estudio. Eso desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista, digamos, de gestión, la pregunta es, ¿se debería de pagar esto, el préstamo para hacer un estudio, o deberíamos hacer con nuestro fondo o buscar otra cooperación también, que sea donación? Eso es muy importante, porque ahí podríamos también dar cabida a los profesionales paraguayos que conocen mucho y saben mucho de este tema.
Nada más esos dos puntos quería dejar sobre la mesa como para que se pueda analizar mejor. Muchas gracias. Gracias por el aporte, Celso. Yo creo que es muy importante lo mencionado con referente a los acuíferos. Nosotros empezamos con la audiencia pública, esta es la primera mesa, vamos a continuar, le vamos a volver a convocar. Se agradece la presencia de todos, sobre todo tenemos que ver con la academia cómo hacemos más institucional la presencia de ustedes, ingenieros, ¿verdad? Y seguramente en la próxima reunión también le vamos a convocar nosotros al INDI. Importante que la presencia de ellos, y en el caso del MADE queda que ellos también vengan a la reunión otras direcciones relacionadas a otros temas como el tema de la pesca y de ley de pesca y demás, porque yo creo que están administrando cerca de 40 leyes más o menos, entonces socioambientales, entonces eso es fundamental. Y yo no sé si a Hacienda, para ver un poco, ustedes se encargan ya de la parte, no hace falta convocarle acá en la mesa a Hacienda, porque el punto clave, y usted lo escuchó y todos los presentes, era lo manifestado por el senador Silva Facetti, o sea, que buscar otra forma, inclusive como está mencionando Celso, cooperación que no sea un préstamo, que no sea, que salga, digamos, exactamente, sea una donación. Esos son aspectos fundamentales que a lo mejor para la próxima reunión ustedes como Cancillería y justamente traen mayores informaciones. Y al MOPC yo creo que también es importante lo mencionado por nosotros, vamos a revisar esa ley, a ver qué dice y en qué se puede hacer al respecto, o sea, lo mencionado por el ingeniero Guerreño referente a esa ley vigente. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas por la presencia. Hay aporte, esto se graba. Nosotros lo vamos a convocar otra vez en una próxima mesa y esperemos que la presencia otra vez de todos ustedes. Muchísimas gracias.